16:1. Diga en voz alta, cuando pasó el día de reposo. Padre, gracias, háblanos y enséñanos qué tienes para nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, quizá hay que entender el contexto en Jerusalén. Viernes 9 de la mañana habían crucificado a Jesús. Tinieblas, temor, estruendo, había sido una madrugada difícil. Y en ese ir y venir, conmocionada la ciudad. Bueno, el Shabbat comienza a las 3 de la tarde. Entonces había que hacer cosas antes del Shabbat. Y una era, no lo podían dejar ahí colgado. Tenían que quitarle los clavos a él y a cualquier otra persona que había sido castigada y enterrarlo. Hay una fosa común cerca del Gólgota donde enterraban a Mundo y Raimundo. Solo les ponían ahí una libra de cal y ya con eso pasaban el día. Pero como había ciertas connotaciones proféticas de que Cristo era el Mesías, sin que estuviera alguien redactando y viendo en el Antiguo Testamento qué decía para hacerlo al pie de la letra, se fueron dando espontáneamente algunas cosas. Jesús era muy amigo de gente muy escasa financieramente hablando y muy rica financieramente hablando. Había un señor que se llamaba José de Arimatea, millonariazo de aquel tiempo, y era amigo de Jesús. Admirable, porque en el periodo como que dar la cara y decir yo soy discípulo de Jesús no era ganga. Entonces aparece y le va a decir a Poncio Pilato que le dé a él el cuerpo, que lo quiere enterrar en un sepulcro familiar, que nunca se había enterrado a nadie, lo tenía guardado, su mausoleo, que no era barato. Entonces, en ese punto también aparece José de Arimatea y lo pide. Pero, hermano, el capítulo 16, esa frasecita, cuando pasó el día de reposo, la podemos ver desde tres perspectivas. Acuérdese, 9 de la mañana más o menos, hay gente que dice que 1 hora, otra, no se complique, póngale 9 de la mañana. 3 de la tarde tenía que estar enterrado, porque el Shabbat iniciaba. Y dependiendo de la escuela judía que existía, hay distintas escuelas judías, el Shabbat podía terminar al anochecer del sábado, o podía terminar al atardecer, que hay un margen, pero ahí estaba, y en este tiempo terminaría la medianoche, es decir, hasta el amanecer del domingo era el término del periodo del día de descanso, el día de reposo. Tres perspectivas. Uno, creo yo, la de aquellos que eran simpatizantes de Jesús, medio cariño, pero no estaban comprometidos con él. Cuando pasó el día de reposo, me imagino las pláticas en sus casas hablando de que el Mesías, o el Señor que decía que era el Mesías, lo habían crucificado. Suena como quien dice, Eugenia, ay, qué lástima, la plática en la mesa, ay, sí, pobrecito, buena gente, yo vi cuando sanó a aquel muchacho que era ciego, yo vi cuando sacó los demonios de aquella otra persona, me lo encontré varias veces ahí en la calle, como que uno cuando se encuentra a alguien en el súper, buena gente, sí lo vi en el súper antier, ahí estaba en el Mr. Donut con la persona de hace 2 días y ahí lo vi, y de repente como cuando a uno le dicen, se murió, o sea, te choca la cabeza porque interpretas que lo acabas de ver, es independientemente que lo acabas de ver o no. Pero esa es la perspectiva del primer grupo, que genera cierta conmoción, porque quiero decirle algo, Jesús no era un X, o sea, realmente, aparte de que era rabino, que tenía una autoridad, jerárquicamente hablando, aparte de que, convocar 5,000 gentes, hermano, en aquel tiempo, sin media, sin radio, sin televisión, sin prensa, no cualquiera. Y tenía cierta fama, y me atrevo sin ser así medio raro en mi explicación, creo que era la persona, más allá de las estructuras de poder y las estructuras religiosas, más importante de su momento. No era un X, probablemente era un X para los romanos, porque ellos vivían en su mundo, ellos vivían en el mundo y viven en su planeta y ahí no pasa nada.
Es como esa gente de aquí que vive, son dueños casi del país, y cuando uno les cuenta lo que, sí, he oído, le dicen a uno, he oído que hay una iglesia ahí en el hotel, sí, he oído tal cosa, sí, y casi ni saben quiénes son los cristianos, pero viven ahí en su planeta, a esos no. Pero para el sistema en general es una realidad que para ellos era un X, pero para todos los demás no. O sea, Jesús, tampoco quiero desmitificarle que era un hombre barbudo con un gabán, con 12 muchachos que lo andaban siguiendo. No, realmente él tenía esa capacidad de, en los últimos tres años, haber transformado con su mensaje el pensamiento del pueblo. Hay un segundo grupo de personas que no les era indiferente. Usted no debe pertenecer ni al primero ni al segundo. El hombre o la mujer mala. La maldad existe. Todos tenemos maldad, pero cuando venimos a Cristo, algo que es importante es tratar de tener la capacidad de despojarnos de la maldad. Y sé que en el cristianismo hay gente medio mala. No todos somos las blancas palomas que pudiéramos parecer. Pero no me refiero a usted, me refiero a aquel que probablemente no tenga autoridad, no tenga poder, no tenga dinero, o probablemente lo tenga, pero en su concepción es mala. A mis hijos mayores, por ejemplo, yo les enseñaba antes, y espero hacerlo con mi hija menor también un día, que la maldad existe. La maldad no es una idea poética, almática del bien contra el mal. No, hay gente realmente mala, gente que necesita, de alguna manera, el desarrollar su maldad, no está dispuesto a reprimir su maldad, no está dispuesto a conflictuar consigo mismo, y no que le gusta hacer mal, le gusta ver a quien golpea, le gusta ver a quien ataca, le gusta ver a quien critica, le gusta desarrollar la maldad. La maldad en ese momento en Israel en Jerusalén, y hay que usar el término Judea, porque es el término latín que se refiere a la región en ese momento como controlada bajo el Imperio Romano, pero la maldad estaba establecida a través de dos fuentes. Primero, el poder religioso. El poder religioso había visto en Jesús y su discurso una amenaza, y al ver en Jesús una amenaza habían decidido cortarlo, y estaban enfocados en matarlo, estaban enfocados en destruirlo, sabiendo de que como ellos tenían el poder, tenían que aplacar ese levantamiento religioso de este individuo. Y el otro era el poder político, establecido a través de Herodes Antipas, un paquín de gobernante. No lo compare con Herodes el Grande. Herodes el Grande era el abuelo y era un figurón, una persona con mucha capacidad de desarrollar proyectos, gobierno, transformación. De hecho, cambió prácticamente la región de Judea y negoció de una manera brillante con Roma muchísimas cosas. Su nieto, el tal Herodes Antipas, sí, ese era paquete. Sin embargo, sobre él estaba establecido el poder político. ¿Qué había ahí? Maldad. ¿Qué había ahí? Una percepción de humanidad absoluta donde no podía entrar el mensaje. ¿Quién había desafiado ese mensaje? Juan el Bautista. Usted se acuerda cómo Juan el Bautista comenzó a, se dice inquirir, bueno, no sé cómo se dice la cosa, inquirir, gracias. Ok, sobre la manera de proceder. Ese era el panorama. Entonces la gente mala estaba con un solo objetivo: mantener su status quo, y era necesario quebrar a esta figura. Pero tercero, sigo en el punto, cuando pasó el día de reposo. Estamos hablando de 3 días desde el calendario judío, porque uno no había terminado, el otro es completo y el otro es un chipustío, que es la madrugada, pero realmente no eran 72 horas, sino que se considera 3 espacios de 3 días diferentes, mientras es el día de reposo. Vamos al tercer grupo, los que sí eran sus discípulos. Y probablemente habían discípulos súper cercanos y otros discípulos no tan cercanos, pero ahí sí hay sentimiento, ahí sí hay dolor. ¿Por qué? Porque a estos les había acabado el mundo. Estos ayer sentían que estaban en su fe y en su actitud y en su carácter, pero de repente ni supieron por dónde les metieron el gol. Captúrenlo, azoté 40-1, vayan a firmar el papel donde el rey, vayan donde Poncio Pilato, traigan a Barrabás, me lavo las manos, adiós, llévenlo al patíbulo, crucifíquenlo, punto. Dios, ni cuenta se dieron, no hubo la capacidad de reaccionar.
Entonces, quiero que vea cómo es de complicado, porque llega un momento donde el que es discípulo de Jesús realmente se fue por el suelo, emocionalmente. ¿Con qué cara iban a llegar estos donde la familia, después de andar 3 años con él, ¿y qué pasó con tu maestro? Ah, lo mataron. ¿Cómo es eso? Sí, lo crucificaron. Se vuelve bien complicado. Aquí es donde usted debe estar. Mire, yo le acepto que de vez en cuando un cristiano juegue mundanito. No es que lo permita, lo acepto. Pero si algo no es correcto, es que un cristiano disfrute la mundanalidad. Porque en algún momento te tiene que chocar. En algún momento decir, no está bien, no es correcto, no está bien. Y aunque pueda parecer que nuestra posición de valores espirituales, morales, culturales, etcétera, éticos, puedan ser un contrapunto con la sociedad, en algún momento es lo que nos sostiene. Y hay momentos de crisis. Porque aquí es como que todo lo que yo creía se quebró en 1000 pedazos. ¿Sabe cómo es esto? ¿Algunos de ustedes lo han embargado alguna vez? Espérenme. El hecho de, yo veo personas que nos esforzamos por algo y cuando menos siente, pum, pasa. Te embargan y ahí estás pagando el interés y pagando el interés. Y de repente no estoy. Y dígale, hijita, que no estoy. Y dice mi mami que no está. Y de repente llega la primera amenaza y la segunda amenaza. Y un día ding dong, ring o depende del tamaño de la casa. Y buenas, aparecen 2 señores agentes, aparece un abogado así con una corbata así de lado y aparece un papel que dice que el juzgado tal te viene a quitar todo. Tenés 3 opciones, pero ya no tenés salida. Entonces de repente te comienzan a sacar los muebles. La ley dice que te tienen que dejar la cama o no sé qué cosa. Pero de repente te comienzan a sacar un mueble. Y sentís que el mundo se te cae. Ya en el 6º mueble ya no lloras tanto. Ya en el 10º mueble que va para afuera hasta amigo te haces del que te va embargando. Pero cuando ya se va el último y te sentás, sacás 2 o 3 lágrimas. Pero de repente, aparte de que sentís que ataste, decretaste, alabaste, hiciste vigilias, dijiste, pusiste, ungiste y no pasó nada, sentís esa desolación. Puede ser más dramático con la vida, cuando un ser amado parte, por la enfermedad que sea. Pero ya hiciste todo espiritualmente, creíste, declaraste la sanidad. Pero ¿qué pasa cuando de repente el día X, esa persona sobre la cual has creído, porque no la has hecho manipuladamente, has creído y has hecho todo lo espiritual y bíblicamente correcto, llamaste a los ancianos de la iglesia, oraron por él, etcétera, muere de esa enfermedad? Hay una sensación de un bajón. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento en los discípulos? Que el día de reposo, cuando pasó el día de reposo, es esa percepción de que no resultó. Y aquí, hermano, es donde anhelo que pertenezcas a este grupo. Te voy a explicar por qué. Porque espiritualmente ya te he enseñado que en la vida hay 4 o 5 golpes que no te vas a quitar por más bueno o más malo que seas. Sucede. Una muerte de un ser querido, un embargo, un divorcio, una traición, un robo, cualquier cosa. Cosas que vienen y te parten. Esas no te las quitas. Pero en lugar muchas veces de quererlas ir moviendo hacia adelante para no pasar por ellas, y te das dando cuenta que cada vez te vas haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, a tal grado de que estás en la misma posición que estabas aquí. Creo que muchas veces lo que el cristiano necesita es valor para atravesarlas. Es aguantar un poquito esa sensación de que me está lloviendo sobre mojado, ni modo, pero en lugar de venir pretendiendo evadirlas o fingir que no están, el carácter de ponerme del otro lado del problema para que el problema ya no sea problema, sino que sea prueba superada. Ahí es donde creo que existe mucha resistencia del cristiano.
Porque el cristiano es victorioso. Las circunstancias no te hacen menos victorioso. Las circunstancias y los problemas no te hacen un loser, no te hacen un cristiano de segunda categoría, no te hacen débil. Ojo, te pueden hacer fuertísimo. Y es ese día de reposo donde la incertidumbre, mientras aquellos comían como que era el chambre del día y los otros estaban celebrando victoria, habían un grupo que no estaban pasándola muy bien. Sin embargo, después de esa coma aparecen dos figurones. Esta mujer a mí me impacta. Yo le he dicho que el día que el Señor me lleve a su presencia yo voy a ir a conocer a Elías. Pero después de ir a conocer a Elías, yo necesito hacer una cita con la María Magdalena. Me parece gigantesca esta mujer, poderosa, o sea, y hoy el Discovery, el Nat Geo y todas esas tonteras de canales han querido desvirtuarla, pero es alguien grandioso, es alguien increíble, y de repente, después de esa coma, aparece dos, que dice, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Hermano, estas tenían igual razón de una crisis existencial. Pero me pregunto, ¿qué hace que María Magdalena y no el apóstol Juan, y no el apóstol Santiago, y no el apóstol Pedro, al pasar el día de reposo, tuvieran una actitud de ir? ¿Qué había en ellas? Ayúdeme. Gratitud, necesidad, fe, todas estas bonitas, pero no quiero buscar una palabra salvadoreña que me diga qué hace, porque estaba muerto. Ellas no sabían, no pensaban que había resucitado, ellas iban al sepulcro a cumplir algo, pero ¿qué hace que uno, aunque esté debilitado, desganado, venga a la iglesia? Va? Amor suena maravilloso, pero otra. Claudina, compromiso es esa convicción de que hay que unos que somos workaholics y vamos a trabajar porque hay que trabajar. Otra, necesidad, pero es que aquí no había necesidad porque ella estaba muerto. Pero hermano, los otros evangelios nos dan luces que esto fue en la mañana. Lo extrañaban, querían honrarlo, esa está bonita, me gusta. Sentido de pertenencia, valor. ¿De qué? Estaban convencidas. Había certeza, están seguros. Fíjense que me voy a quedar con quizá las más débiles de sus respuestas. Me voy a quedar con... ¿Cuál dijo usted, Anita? Querían honrarle, está bonito. Sí, le quería ir a visitar. Lo que fuera, pero ¿por qué no fueron al día siguiente, a las 10 de la mañana? ¿Por qué no fueron al final de los 9 días? ¿Por qué inmediatamente el Shabbat? ¿Por qué había una ansiedad? Curiosidad, ganas de verlo, etcétera, etcétera. El punto es, hermano, que aquí quiero con mucho respeto explicarle la diferencia entre estas dos y los otros 12. Hay momentos en la vida en que nosotros somos los otros 12, altamente comprometidos con Dios, pero altamente desanimados en algún momento de nuestra fe cristiana. Y el evangelio está por desmoronarse, es cuestión de 24 a 48 horas. Si esto no pasa como narra la historia que pasó, hay un serio problema. Porque dice que estas dos mujeres tomaron una decisión, los demás ni estaban pensando, los discípulos no habían considerado tan siquiera ir, pero ellas sí van y se vuelve como el catalizador o aquella persona que gracias a su acción la casa sale adelante. ¿Usted me entiende cuando le digo quién es el Moisés de una casa? Es aquella persona que cuando los demás están desanimados es el que les dice levántense. Es aquella persona que cuando uno está en una crisis existencial saca por instinto, por don, por regalo de Dios, por necesidad, fuerzas de a saber de dónde, que cuando no hay para pagar la luz, que veo, hoy voy a pagar este mes la luz y el otro va a pagar el agua, y el otro la luz y el otro el agua, y ahí va jugando.
Aquel que ve de dónde presta para pagar la comida. Mira, me puedes prestar $20 para ir a comprar, para ir al súper. Porque a los demás les da pena. Y 10 gente le van a decir que no, pero esta persona tiene el carácter, la interesa de sacar adelante a los suyos. Aquí veo a dos mujeres. Y por eso creo que la iglesia tiene que reivindicar el rol de la mujer. La iglesia cristiana evangélica debe dejar de ser machista y dejar de ser una iglesia que vea a la mujer como un ciudadano, una circunstancia o una persona de segunda categoría. La iglesia cristiana evangélica tiene que darle a la mujer el rol que la Biblia le da. Y aquí veo un momento, hermano, donde la fe del mundo está en crisis. Y son dos mujeres, aquellas que están dispuestas a llegar a las últimas consecuencias, que no les importa la condena social. ¿A dónde van? A ver el sepulcro de Jesús. Si no era el sepulcro de un zar, no era el sepulcro de un hombre aplaudido, no era de un furufufú, de don, apellido así, Schuller, era alguien que acababan de crucificar, alguien que su discurso puede estar rayado o destruido. Pero ellas van. Y aquí, y ser el Moisés de su casa, y si usted lo es, siéntase privilegiado con Dios. Mire, antier mi mamá no está, por algún motivo estaba Marielo, estaba Claudia y estaba yo. Y a mí mi mamá nos sentó. Miren, me dijo, yo quiero decir esto, a tus hermanas no les gusta, pero vos sabés cómo soy. Estoy por cumplir 75 años. Como puede que viva mucho tiempo, puede que no viva mucho tiempo. Pero yo sé que ustedes, lo que les voy a pedir es que sean unidos. Lo que les voy a pedir es que si yo parto, que ustedes estén juntos. Y a vos te pido que les ayudes, porque vos sos fuerte, me dijo. Fíjate que yo tenía un nudo en la garganta del tamaño de un chicle bomba, de aquellos, bazooka. Sí, ustedes no saben qué es eso, ustedes... A ver qué... Sí, no... Sí, pero vos sos fuerte. Y en los momentos difíciles vos te levantás. Claro, suena bonito que su mamá se lo diga, pero también suena triste la manera como me lo dijo. Pero entiendo el espíritu de eso. Es decir, ok, veamos qué hacemos, pues. Veamos cómo ordenamos esto. Aquí hay personas que Dios ha puesto así. Dos consejos. Uno, si hay alguien en tu casa que hace tripas corazón para pagar la luz, para que haya comida en el plato y para ver cómo salen adelante y cómo se paga la colegiatura de los hijos y cómo no te detienen el día de que hay que ¿cómo se llama?, que pagar para que hagan los exámenes, no lo que los dejas en la esquina del colegio y te vas porque no has pagado. Si hay personas así en tu casa, quien sea tu marido, tu mujer, quien sea tus hijos, muchas veces, honralos, ¿oíste? No seas ingrato, porque uno tiene que valorar lo espiritual, pero también lo material. Y dos, si tú sos ese Moisés, no renegues. Es un privilegio. Amén. Ok. Es el que come la pechuga, no se le olvide, en la mesa. Algunos saben a qué me refiero. Y muchas veces son las mujeres las que nos sacan adelante. Las mujeres son las que firman ahí el préstamo para que paguemos los hoyos nosotros. A ellas lo descuentan, no a nosotros. Honrala, papá. Honrala. Mira, cortarle las uñas de los pies. Mira, masajito en los piecitos. Mira, sí, tatuate en el alma la cara de ella, etcétera. Pero ubicate. Estas dos mujeres, hermano, tomaron una decisión trascendental. Y si usted me dice cuál es la palabra más poderosa de ese versículo, que vuelvan a poner, por favor, le regalo un café. A ver. Ungirla, no. Lealtad, no. ¿Cuál? ¿Ah? Compraron. Tráigale el café, por favor. Listo del agua caliente, el chorro de ahí del baño, por favor. Compraron. ¿Por qué? Porque en todo mundo le apuesta a lo que nos va a dar. Y aquí es donde me encanta. Sí, es que voy a ir a cenar con don fulanito, ok. ¿Y a dónde? El restaurante Miga Piga. ¿Me entendés? Quiero que te ubiques. Como me dijo una esposa, que yo le voy a llevar flores a mi marido cuando se muera. Jamás, pastor. Ni plásticas mereces, ingrato, me dijo.
Así. Pero mire, no le puedo hacer el acento con el que me lo hizo, pero usted ve el despecho. Siento que es Paquita hablando. Pero así, ni plásticas merece ese ingrato. Ahí voy a ver de qué tumba agarro para ponérselas a él, me dijo. No. Si es que en la vida es cierto, el mundo dice tanto tiene, tanto vale. O usted se la cree y vive así, que un cristiano puede vivir así. O usted es antisistema. Y no crea que usted o yo somos mejores o peores, todos somos iguales. Todos nos podemos deslumbrar por el poder o por la fama o por el dinero, todos. No hay sacerdote, no hay cura, no hay persona letrada, no hay persona iletrada, no hay belleza, no hay belleza que en algún momento no pueda ser deslumbrado por eso. Lo importante es que después de ser deslumbrado, tener la capacidad de reaccionar y estar ubicados. Y aquí es donde estas dos mujeres me impresionan. ¿Sabe por qué? Porque invirtieron en algo que no tenía cómo devolvérselos. Porque si iban a traer los ungüentos aromáticos y los fueron a comprar, esto era de agarrar el Big Vaporú que está en el cuarto, hermano. Pero fueron a comprarlo. Y al ir a comprarlo me demuestran dos cosas. Hermano, qué hermoso es personas que están dispuestas a invertir en cosas que aparentemente son causas perdidas. No todas las causas perdidas están perdidas. El reino de los cielos es la mayor causa. Y es donde cada uno de nosotros debe valorar, porque podemos sí era el cuerpo de Jesus y we need to ponerle todas las cosas en aromas y fragancias y todo el Tommy Hilfiger le voy a echar encima y le voy a echar el Boucheron y todas esas marcas Givenchy y todas esas marcas de perfumes sí, no, exacto y lo voy a no, era un muerto en una tumba. Pero el hecho que estas mujeres, ¿ya le trajeron el café, amigo? Vale, ok. El hecho que estas mujeres estuvieran dispuestas a invertir nos da una lectura mayor. Y vea que sigue, vale. Compran especies aromáticas, le ungen el cuerpo, pero hay otra luz poderosa en el siguiente versículo. Y bueno, vamos al 6, quiero irme al 6. Mas él les dijo, de un solo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno. Después regresamos. El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Ok. Y en el 7. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y ahí le veréis como os dijo. Hermano. Ok, resucita, se lo comunican a ellas. Pero me encanta el versículo 7 porque le da un giro fuerte a la historia. Ir y decir a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué cree que dice a sus discípulos y a Pedro? ¿Por qué hace una separación entre 11 y 1? 10 y 1, porque uno ya había ahorcado. ¿Ah? A ver, en voz alta. Porque Pedro lo había negado, buen punto. Y entonces eso quiere decir, porque aquí la escena, los demás estaban en bajón, pero este no, este fue a patear el cable. Este se fue al, ¿cómo se llama? Al Willis. Este se fue al Faro, no sé cómo se llama, el Bubalú, esos lugares antros así, ¿verdad? Pedro estaba, y Pedro se había hecho 40,000 tragedias en el mismo día. Si de repente, no, si usted parece de ellos, no, yo no. No, si usted va a la que muere, no, jamás he ido a ese lugar, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Renuncio, donde ese hombre pecador, ¿qué voy a ir a hacer? No, si al restaurante voy, dicen. No, pero usted yo lo he visto en el Hilton, ahí en la iglesia que muere. No, no mienta, jamás, negando. Pedro en un día se había ido con una, en ese tiempo la palabra depresión no existía. Bueno, de hecho la depresión es un término nuevo que no tiene menos de 50 años. Sin embargo, como está de moda, ocupémosla. Entonces, resulta de que Pedro se había ido hasta abajo. Y aquí es donde a mí me impresiona porque el mensaje, fíjese que es un mensajazo. ¡Ey, resucitó! Esto es para que nada importe. Pero le está diciendo que diga a sus discípulos y a Pedro, hermano, ¿tú sabes algo? Entre más lejos de Dios estás, más pendiente Dios está de ti.
¿Me está oyendo, iglesia? Lo voy a volver a repetir. Entre más lejos de Dios estás, más pendiente está Dios de ti. Fíjense que si algo manejamos los pastores, ¿sabe qué manejamos los pastores? Sobre cualquier otra cosa. Información. Por algún motivo, su servidor se puede enterar de cualquier cosa que usted no se imagina de usted. Uno tiene que cuidarse de ser pastor y ser chambroso. Peligrosísimo. Tiene que tener, pero kilómetros de distancia entre el hígado, el cerebro y la boca. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser respetuoso con las virtudes y con los defectos y las debilidades de los miembros de su congregación. Y si uno se llena o viene información sobre uno, no es para criticar o apedrear, es para orar, es para guardar en intercesión, es para sacar adelante. Y el Espíritu Santo, hermano, le da un mensaje poderoso y le dice: Pedro, llamen a todos los discípulos, pero a Pedro también, porque el Señor sabía la condición de Pedro, el Señor sabía la distancia que había emocionalmente. ¿Y por qué se sentía tan mal Pedro? ¿Quién era el chero de Jesús, usted? Pedro. ¿Y con quién? Con una mirada le hacía así. ¿Ah? Pedro le hacía. Un día estaban en la barca y le dijo: vaya, con la mirada, hazme un favor, Pedro, hazme un favor, sí, prepárame la lancha, ya termino con los 5,000, solo una mirada. Y el otro ya venía, se subía a la barca, izaba la vela y ya la sacaba 1,5 metros de la orilla, lista para cuando Jesús dijera: los amo, Salvador, Dios les bendiga. Se venía para acá, ¡puc!, y se subía en la lancha. Pero había un vínculo poderoso, no era un extraño. O sea, poderosísimo. Entonces Pedro se sentía, en primer lugar, y no quiero satanizar a Pedro, Pedro, por ver lo de la crucifixión y la muerte, se sintió tan mal, pero se sintió mal por haberlo traicionado después. Porque era el chero, pues no era el X, no era el que recién llegado, era el amigazo, era con el que habían compartido, habían comido chicharrones en el mismo plato, habían chupado el mismo jocote, habían tenido un vínculo especial, pero en el momento más grande le falló. Ok, aquí aprendamos de Jesús. ¿Qué pasa si alguien nos falla? Sudala. ¿Ok? Palabra profunda del pastor Asbun. Si es que cuando es que a mí el que me falla, yo jamás, hasta del Facebook lo borro. Ay, tú loco. Sudala. Jesús la sudó. Porque no veo, o dice así, pero y decirle a los discípulos: pero a Pedro ni le digan. Dice así. Dice: vayan, anúncienle a todos, pero hay que le digan a ese traidor de Pedro. No. Le hace más énfasis al que lo había negado 3 veces. O sea, no habló mal de él una, no habló mal de él 2, habló mal de él. ¿Cuántas veces, estimada? 3. 3 veces habló mal de él. ¿Capish? Y por eso le hace mucho énfasis. Hermano, bueno, otra cosa, ya la última. Porque me espera un Big Mac poderoso. Hermano, le dice que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Déjeme pensar que Dios nos muestra por aquí ya. Analícelo. Dice, estamos hablando de la resurrección de un individuo. Pero me llama mucho la atención también cómo el Señor a su propia resurrección no le da la importancia. Y no es que no la tenga, espéreme, para aquellos que ya están comenzando a preparar las piedras, guárdelas. Es que mire, si yo fuera, o sea, si nosotros fuéramos los discípulos y de repente Jesús resucitó, hermano, eso era para mandar a poner todos los mupis de Jerusalén y todas las pantallas esas eléctricas de Jerusalén diciendo resucitó. Yo me hubiera ido a la casa de Caifás a decirle: loser, Jesús resucitó. O sea, mi interés era humillarlo. ¿Por qué? Porque lo que yo creo es lo que funcionó. Ay, hubiera agarrado el Twitter para agarrar. Ajá, vea, muchachito, hoy quién es el, vea, porque Jesús resucitó. A saber qué no hubiera hecho, cohete, fuego, sí, pero como de repente eso no pasa, casi les está diciendo:
ustedes sepan en su corazón que yo tenía promesa, yo había dicho que iba a resucitar, esté establecido, y ¿sabe qué? Sigan. Ahí sabe, no hay mucho ruido en Jerusalén. Si en Jerusalén todavía hubo duda y no pistearon a los señores que estaban cuidando la cosa esa, pues el sepulcro, etcétera. Pero el mensaje es: Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Uy, hermano, lección para usted y para mí. Si el Señor, cuando tenemos crisis, circunstancias así, fíjese que si usted se sienta 3 minutos, tomarse un café, se curruca ahí un rato, ahí, aunque sea en el baño de su oficina, 3 minutos, usted se va a dar cuenta de tantas cosas que el Señor ya le dijo. Le dice que caerán 11,000, le dice, 1,000 a un lado y 10,000 al otro, mas a ti no llegarán. Le dice: aunque ande en valle de ¿qué? Sombra de muerte, no temerá, prima, mal alguno. Ajá, ¿te dice eso o no? O sea, y entonces de repente, ay, entonces ¿de qué? Es que ahí viene, es que viene el otro, es que te van a caer encima. Pero cuando uno, así asoplido, hermano, comienza a proyectar cuántas cosas nos ha dicho el Señor, que hemos pasado por alto. ¿Por qué? Porque nos desesperamos por las circunstancias, porque sentimos que se va a dar cuenta fulano, fulana, porque sentimos que vamos a ser señalados, y comenzamos a morirnos, a asfixiar. Oh, no son vasos de agua, son piscinotas. Pero lo que el Señor nos está diciendo, hermano, es que aunque sea una gran poza, aunque sea un océano, Él te va a sostener. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice. Si en la palabra socorro uno no le entiende hasta que está con el agua hasta aquí, socorro, ahí le entiende. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y vuelvo a poner el versículo para terminar ya. Dice, hermano, ahí está, que Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Punto. Hermano, la resurrección para nosotros es una fuerza. Porque de repente, ¿qué hacer? ¿Hacer caso o quedarte sin hacer caso? No uso palabras despectivas en este culto, y espero nunca, mientras un servidor sea pastor, que las ocupemos. Pero no hacer caso es una tragedia. Porque llegaron allá, se fueron, hicieron caso a la buena, no lo vieron, y estaban allá en Galilea, y un día pues no habían comido nada, no habían pescado. El jueguito de la fe y la certeza de las cosas espirituales siempre es un jueguito mental, o lo ganás o lo perdés, eso cada quien. Pero dice que apareció un señor en la orilla y les dijo: hey, ya pescaron, ¿no? Tírenlas de este lado, les dijo. ¡Pum! Las tiraron y las redes estaban llenas, y en eso lo reconocieron, y tenía el pescadito ya asado allí, el robalo lo tenía rico, a la orilla, sí, claro, cóctel y todo. Entonces dijeron: es el maestro. Tal vez la enseñanza en este punto es, hermano, la resurrección solo nos quiere mostrar algo poderoso, que todo lo que Él ha dicho desde la primera hasta la última palabra se va a cumplir. Todas las cosas que están dichas globalmente. Cuando Él me dio la palabra hace un rato, yo sé lo que hay en mi corazón. Yo tengo 20 años, voy a estar pidiendo por algo. 18. Hermano, usted no tiene idea. Desde cosas banales, pues pagar por una venta de carro y pagar velando un carro que está ahí, hasta cosas profundas y espirituales que tienen que ver con cadenas espirituales sobre este país y sobre esta nación y cómo romperlas. Todos tenemos sueños y anhelos. Pero al final, qué bueno que Dios lo sepa, porque entonces no estoy loco. Qué bueno que Dios sepa tus sueños, porque entonces no estás loco. Qué bueno que Dios sepa cuáles son los anhelos de tu corazón. Que un día le quisiste entregar tu corazón al Señor y el Señor cambió tu lamento en baile. Que un día te puedas sentar sin la fatiga de estar buscando cómo darle de comer a otros. Que el Señor te esté diciendo: aquí está el pescado, ven y come y recibe, porque yo resucité, vencí a la muerte. ¿Qué más? Ese es el mensaje de la resurrección. Entonces, cuando uno esté viendo al embargador, o esté viendo al otro, o esté viendo la enfermedad, o esté viendo, sepa, hermano, que son solo circunstancias, y uno tiene que aprender a decir algo: es circunstancial. Sobre grandes
grandes, dije, no débiles, momentos de dolor, hay gigantescos momentos de alegría. Sobre complicados momentos materiales, hay abundantes y gigantescos momentos de plenitud y abundancia. ¿Sabe por qué? Porque donde abunda el pecado, dice la palabra, sobreabunda la gracia. Y ahí es donde usted debe entrar. Ahí, y entonces sáquele el provecho a la resurrección. Sáquele un provecho y entienda que esto no es un paquín, hermano. Tengo 47 años de vida, aunque me siento de 25. He visto grandes poderosos caer así, mire, que tenían todo, pum, para abajo. He visto gente altiva ser maltratada por la vida. He visto gente que ha tenido oportunidades de levantarse, se ha levantado, se ha ensoberbecido y ha sido botada. Creo, con mucho respeto, que usted puede tener 10 cosas buenas. Familia es una, buenos amigos es otra, sabiduría es otra, educación puede ser otra. Pero quiero cerrarle el ciclo, que sobre todas esas cosas buenas que debe tener, que espero que no desprecie y que valore y que cuide, sepa que hay una que está sobre todas esas, que se llama Jesucristo. Amén. Entonces que le dé lugar, a Jesucristo, porque Él es el que mantiene el equilibrio de todas las demás. Hermano, esa es la razón de la resurrección. En el nombre de Jesús, esa es la razón, porque el Espíritu Santo es el que realmente pone esto. Cierra sus ojos. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.